ustedes ya tuvieron una clase de farmacología del mecanismo focal, si no me equivoco. Esta clase está orientada principalmente a cómo enfrentar un paciente en donde se sospecha una tuberosis o alguna alteración del metabolismo óseo. Y las cosas básicas que ustedes deberían saber, en el tratamiento incluso, porque en realidad la parte médica, traumatológica, el tratamiento va orientado, nosotros los traumatólogos somos una especialidad quirúrgica. Por la cultura chilensis es donde se ha creado el mal hábito, bueno, si alguien se dedica directamente a la pedagogía en cuanto a atenciones, de que cualquier cosa que duele y que afecta a alguna extremidad que cuelga o incluso la columna, es el traumatólogo. Pero en realidad en otros países, y de hecho los colegas cuando vienen a los congresos se cargan de eso, nosotros vemos epicondylitis, tendinitis y cosas que efectivamente eso lo ven los médicos generales. Y es por eso que a ustedes se les pasa en este bloque todo lo que es la patología musculoesquelética blanda, porque la especialidad traumatológica en inglés se llaman orthopedic surgeons, ¿ya? Son cirujanos ortopédicos, y al igual que los cirujanos acá en Chile, cuando te duele la guata, el cirujano te la toca y no hay nada que meter cuchillo ahí, se lo pasan al médico. Los traumatólogos deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Porque efectivamente nuestra especialidad es quirúrgica, y de hecho los hospitales en Chile se miden por la cantidad de días cama quirúrgica que tienen los traumatólogos. En un hospital nunca van a ver una epicondilitis hospitalizada, un dolor lumbar hospitalizado, por muy fuerte que sea. No van a ver una sinovitis de rodilla que no se opere directamente, porque efectivamente el ámbito traumatológico es quirúrgico, ¿ya? Por lo tanto, la responsabilidad de ustedes en el tiempo es justamente aprender todo lo que han aprendido durante todo este bloque y aplicarlo en su práctica diaria, porque si no, vamos a seguir con las tremendas listas de espera, ocupando las horas de traumatología en ver una epicondilitis, un esguince de tobillo que duele, una esguince de rodilla que duele. Así que esa parte se la dejo para el futuro, pero tengan en cuenta que esa es la condición cultural que hay acá en Chile, ¿ya? En países desarrollados, los fisiatras entonces ¿qué estarían viendo? Los fisiatras estarían viendo todo lo que es rehabilitación relacionado. La fisiatría, o sea, ustedes deberían tener la posibilidad de enfrentar la rehabilitación inicial de cualquier patología musculoesquelética. La fisiatría es cuando tú tienes que condicionar a un paciente que has probado lo básico, no ha resultado, y ese paciente necesita seguir en un nivel superior de apoyo en el manejo del dolor y en su rehabilitación social para poder salir adelante. La fisiatría no es solamente la parte traumatológica, musculoesquelética, sino la parte neurológica, es lo que más se lleva en estos momentos en la condición de fisiatría. La indicación de prótesis, la indicación de fémula, los programas de entrenamiento para reposicionar la marcha, etcétera, etcétera, eso lo manejan los fisiatras. Cómo adaptar una silla de ruedas a las condiciones del paciente. Todas esas cosas las maneja la fisiatría. Nosotros los traumatólogos deberíamos hacer la parte quirúrgica y ustedes, médicos generales, tratar efectivamente todo lo que son las patologías blandas del aparato pulmonar. Así que hasta la pega que tienen es extremadamente importante porque es toda una cadena que está unida en este contexto, y por eso mismo también quería llevar este punto al tintero, porque la medicina en Chile tenemos que ir modificándola y mejorándola entre todos, ¿ya? Y lo dicen imágenes de salida, y la idea es que ustedes, las generaciones nuevas, puedan cambiar un poco este proceso, ¿ya?
si no vamos a seguir votando en el 2050 por las listas de espera que acortando las año a año en cada elección, ¿ya? Así que es importante que cada uno haga su parte dentro de esta cadena. Bien, la osteoporosis. Oye, hay muchas enfermedades que condicionan el ámbito del metabolismo osteoporosis con distintas condiciones. Ya prácticamente no se ve la osteomalacia o el raquitismo. Cuando falta vitamina D o hay un trastorno en el esqueleto debido a la falta de esta vitamina, a nivel del crecimiento óseo se va a alterar el funcionamiento de la matriz ósea y a medida que va pasando el tiempo los huesos se van deformando. Afortunadamente esto ya es muy raro que exista, pero antiguamente se veía mucho raquitismo, principalmente antes del doctor Monkeberg. El raquitismo era muy frecuente, en donde se creó que efectivamente la malnutrición y las condiciones de aporte vitamínico y principalmente aporte nutricional adecuado de los niños era un problema de salud pública tremendo, y por lo tanto en estos momentos ya prácticamente no lo vamos a estar viendo, a menos que hayan trastornos metabólicos severos, no deficitarios por el ambiente, sino que trastornos metabólicos severos en algunos niños creando el síndrome del raquitismo. Tócame acá. La displasia osteodistrofia renal también es un problema de metabolismo a nivel de la absorción de vitamina D y de fósforo y calcio a nivel renal. Por lo tanto, a temprana edad, en esqueletos en crecimiento, van a haber prácticamente deformidades en las extremidades a nivel distal, y en el caso de la osteodistrofia renal va a afectar el desarrollo de todo el aparato masticatorio, ¿ya? Con deformidad de la cavidad oral, y hay una foto de este tipo de trastorno. Afortunadamente es muy raro en estos momentos y condiciona un tratamiento especial y multidisciplinario. En el caso del escorbuto es otra vitamina que está influyendo, pero sí de deformidad ósea, va a provocar cierto grado de daño de daño óseo, principalmente a nivel dentario, con inflamación de encías y una piel muy específica, que son como los folículos se ponen rojitos, así unos puntitos en la piel. Falta de vitamina C, ya prácticamente no se hace, pero era la enfermedad del marinero, porque efectivamente por falta de consumo de vitaminas, principalmente alimentos naturales de fruta, era una enfermedad muy frecuente de los marineros antiguos. La enfermedad de Payet, una enfermedad genética, condiciona una debilidad en la estructura ósea. Los huesos son muy gruesos, son muy grandotes, son muy extremadamente anchos, pero muy blandos. Y con el mismo peso del cuerpo de las personas, en general se van deformando y van alterando sus ejes osolares. El hiperparatiroidismo también condiciona una alteración ósea. Dentro de todo este grupo de alteraciones, vamos a ir directamente a algo que es importante de tener en cuenta, sobre todo en adultos mayores. Es raro, pero se presenta también como una condición en adolescentes, lo vamos a ver, que es la osteoporosis. Sigue. El esqueleto, si bien nosotros lo vemos como una estructura dura, sólida, la base de soporte del aparato locomotor, en realidad, dentro de sus componentes celulares, se comporta como una verdadera glándula.
¿ya? Es una glándula calcificada. En él van a participar un montón de vitaminas, hormonas y elementos de tipo oligoelementos que van a interactuar con las estructuras y la celularidad del hueso, y van a tener distintas acciones a este nivel. Hay células especializadas en ir remodelando el hueso. Ustedes los conocen. Están los osteocitos. ¿Qué hacen los osteocitos? Los osteocitos es la base es la célula base. Los osteoblastos se preocupa de crear el hueso, como dice el compañero, y hay otra célula que es importante, que es la que se come el hueso para ir renovando la materia, ¿ya? ¿Cómo se llama? Osteoblasto. Perfecto. Ahora, estos huesos, aparte de reaccionar a los elementos que habíamos visto, también van a funcionar de acuerdo a las fuerzas de carga, tracción, torsión que van estimulando el hueso. No es que lleguen y produzcan calcio y llenen de calcio el espacio. La estructura de la matriz, la calcificación de la matriz va a estar dada principalmente en estas líneas de fuerza que van a ir condicionando que se vayan creando verdaderos cimientos, ¿ya?, de calcio que van a ir soportando la carga que se está estimulando en eso. Y es por eso que todos nosotros, en todos nuestros esqueletos, tenemos prácticamente el mismo patrón de líneas de fuerza que se da en cada uno de nuestros huesos, porque los huesos, filogenéticamente están modificados por el uso que nosotros le vamos a dar a la extremidad. Y en este caso, por ejemplo, lo que más llama la atención es que cuando uno ve una radiografía se ven estas líneas gruesas que van siguiendo patrones específicos, que son las líneas de carga que están hechas como respuesta a esta tracción. Esto para que lo vean después ustedes. La tracción que hay sobre el hueso está dada principalmente por los tendones y el aparato muscular que mueve o tira al tendón. El periósteo va a reaccionar con la estructura externa del hueso, y esa tracción es la que va a estimular a que el hueso se defienda, se calcifique. Por lo tanto, no podemos aislar el esqueleto óseo del esqueleto móvil, la parte móvil del esqueleto, que vendría siendo la parte muscular. Siempre, cuando hablemos de osteoporosis, tenemos que hablar de la parte dura y la parte blanda. Hay estudios, se los adelanto, tan importantes en lo que es el tratamiento de la osteoporosis y la influencia del movimiento sobre el hueso, que hicieron un estudio en personas de 75 años con una osteoporosis severa. O sea, lo vamos a ver después, que es la clasificación con densitometría ósea, pero con densitometrías óseas de más de 3, y lo sometieron solamente a un régimen de ejercicio. Y en un plazo de 6 meses habían recuperado la masa ósea, solamente moviéndose. Es así de importante el tirón que le da el tendón o el músculo, porque a veces el músculo tiene como punto de apoyo en la superficie ósea, en el hueso, para que éste se mantenga duro, ¿ya? Si ustedes no se mueven, van a perder calcio. Y hay situaciones en la vida de las personas que van a condicionar esta pérdida de calcio en forma natural, pero si ustedes no se mueven, van a tener una osteoporosis precoz, justamente por ese desuso,
¿ya? Así que esto está muy de la mano con la clase que viene después. Siguiente, entonces el enfoque tiene que ser estructura ósea y el aparato muscular. Siguiente. La osteoporosis se va a definir como un disturbio óseo que resulta en el desequilibrio de la función de las células que ya vimos, los osteoblastos y los osteoclastos, que van a favor de la reabsorción ósea, o sea, de la acción de los osteoclastos. Este desequilibrio va perdiendo masa ósea, en donde se supone que las líneas de carga se van a mantener, este reticulado de fibras se mantiene, pero lo que se pierde es el diámetro de estas estructuras, ¿ya? Y no es que haya una modificación en el hueso, sino que simplemente se pierde esa masa. El osteoclasto trabaja más que el osteoblasto y no va reforzando estas líneas de fuerza que van a configurar la malla reticular del hueso, ¿ya? Siguiente. Cuando hay un hueso que no está funcionando como tal, o hay alteraciones en la estructura, vamos a hablar de hueso patológico, ¿ya? El hueso patológico se pudiera dividir en dos prácticamente, el hueso osteoporótico y el hueso no osteoporótico. Los huesos osteoporóticos, o sea que han perdido masa ósea, pueden a su vez dividirse en que esta pérdida de masa ósea puede ser por un reemplazo del tejido o otras causas sin ese reemplazo del tejido. Entonces vamos a tener huesos osteoporóticos oncológicos y huesos osteoporóticos no oncológicos. Los huesos oncológicos, como vimos en la clase de tumores, habitualmente en el adulto se van a tratar de metástasis, ¿ya? Es muy raro que haya un tumor primario en un adulto, pero como estamos hablando de las características del hueso patológico, las nombro acá. Y habitualmente cuando se reemplaza el tejido óseo por otro tejido que viene de otro lado, ¿ya? Este va a debilitarse, se va a perder las líneas de fuerza y va a condicionar fracturas de estas líneas y va a dar sintomatología. En el caso del hueso no oncológico, podemos tener una osteomalacia, o sea, un reblandecimiento del hueso, ¿ya? En donde efectivamente vamos a perder principalmente matriz cálcica o una osteodistrofia en donde la matriz nunca llega a calcificarse y queda como un patrón cartilaginoso que va a debilitar la estructura del hueso y va a provocar las deformidades, como por ejemplo en el caso de las distrofias renales. Pueden haber alteraciones estructurales que van a condicionar que haya zonas que no haya prácticamente hueso, que son los quistes óseos, y puede haber directamente una condición mecánica directa sobre el hueso que traspasa la capacidad de respuesta y va a romper estas estructuras, que es el hueso traumático puro. ¿Bien? Profe, entonces la mayoría son de nacimiento, ¿no? ¿Son de nacimiento qué? Es que como usted dijo que no llegaba a consolidarse, como que esto en realidad viene desde el nacimiento y se proyecta después del adulto. Sí, cuando hablas del hueso patológico no oncológico, se va a dar principalmente por estas dos causas, ¿ya? Sí. Dentro de las clasificaciones vamos a tener los primarios, estamos hablando de la osteoporosis, la clasificación de osteoporosis primaria y la clasificación de osteoporosis secundaria.
Primaria la vamos a hablar por la pérdida natural de masa ósea que se produce por la baja de funcionamiento hormonal en el hueso, por la parte de hormonas sexuales, principalmente los estrógenos y la testosterona. Cuando existe este proceso natural, que en el caso de la mujer se llama menopausia y en el caso del hombre la andropausia, el hueso va a tener un desbalance tirado para el osteoclasto, en donde efectivamente la pérdida o la baja de estímulo de hormonas estrogénicas como que inhiben el funcionamiento del osteoclasto y los osteoclastos quedan funcionando de manera más en este equilibrio más cargado hacia la pérdida de la masa estructural. Eso en las mujeres entre los 45 y los 55, que es la edad en que se condiciona la menopausia, y en los hombres vamos a hablar de andropausia, ya más pegado hacia los 70 años. Entonces hay que preocuparse de la cantidad de calcio que yo tengo. Como les decía, no es un reemplazo por otro tejido, sino que es una pérdida de la masa, no se recupera esta masa en forma natural, y el hecho de llegar a una edad específica como la menopausia, con una menor masa, esa masa se va a ir perdiendo en el tiempo lentamente. Si yo llego con menos masa, esa masa me va a durar menos tiempo, y si yo llego con una masa mucho más dura de hueso, me va a durar más tiempo en el futuro, ¿ya? Entonces, como esto es natural por el deterioro hormonal que vamos a tener nosotros los seres humanos, hablamos de osteoporosis primaria, posmenopáusica o senil, en el caso específicamente de alteraciones en el caso de los hombres. Hay una osteoporosis idiopática juvenil en el adulto joven, es muy rara, pero a veces se puede dar y puede dar síntomas de dolor principalmente asociados a los esqueletos. Acá en esta fichita les pongo algo de información. Y el resto de las osteoporosis que vienen en forma secundaria a trastornos de mala absorción, de alteraciones de mala distribución, incluso bloqueos de algunos medicamentos con hormonas tan importantes como la vitamina D, van a condicionar que la masa ósea se vaya perdiendo, ya sea inhibiendo la acción osteoblástica o estimulando la acción osteoblástica. Otro tipo de clasificación está dada principalmente por la causa, ¿ya? Estas dos vienen como en paralelo, desde el punto de vista etiológico y desde el punto de vista de causal, que son las más importantes que les puse acá. En gente joven y en el adulto también, y ese es un problema, sobre todo con el adulto mayor que se fractura. La causa más frecuente que vamos a tener en el paciente joven es la osteoporosis regional por inmovilización. Poner un yeso para dejar un segmento quieto va a condicionar que ese hueso no cargue peso, no se mueva, no sea traccionado por la musculatura, y por lo tanto va a perder este estímulo perióstico que es tan importante para la mantención, y va a haber una osteoporosis regional. Y eso puede ser causal de dolor aunque el hueso esté pegado. Ya no va a doler el foco de fractura, va a doler a la carga, a la movilización, al esfuerzo. Esto en el adulto mayor
pasados los 70 años es muy complicado, porque si esa persona no se mueve, la pérdida ya dada por osteoporosis posmenopáusica o senil, prácticamente ese hueso es tan débil que la gente muchas veces se cae de la cama y se fractura. La fractura de cadera del anciano, y es por eso la prevención de caídas, que tiene protocolos pero estrictos en unidades en donde recibe el anciano, es justamente por ello. O sea, alturas mínimas condicionan fracturas en el esqueleto del adulto mayor que pudieran marcar un pronóstico mucho peor en este tipo de personas. Estábamos las posmenopáusicas o senil, las producidas por esteroides. Los glucocorticoides principalmente van a inhibir a los osteoblastos y por lo tanto dejan a los osteoblastos funcionando, y a los 6 meses de uso de terapia corticoidal ya hay un deterioro de masa ósea importante. Prevenir, sobre todo en pacientes reumáticos, donde se tiene que ocupar la prednisona, que en general los reumatólogos la dan a pasto. También los reumatólogos cuando quieren forzar un proceso antiinflamatorio y se puede, digamos, prolongar estos tratamientos a dosis que suprimen la función suprarrenal, van a condicionar esta alteración en el equilibrio óseo y provocar osteoporosis. Ya hablamos de la juvenil, el problemas de paratiroides, donde se altera el metabolismo cálcico, la heparina en tratamientos prolongados, sobre todo la heparina de gran peso molecular, ocupada digamos en tiempos prolongados, o sea, pacientes que tienen trombofilia y que necesitan estar heparinizados, pudieran condicionar osteoporosis también por alteración en este equilibrio entre los osteoblastos y osteoclastos, y condicionarían una necesidad de manejo y valoración del metabolismo óseo cuando tengo tratamientos más largos. En la actualidad, afortunadamente, existen las heparinas de bajo peso molecular, en donde tienen muy poca incidencia en la condición de alterar el funcionamiento ahí de los osteoblastos. Sigan. Como ya vimos, el hueso se puede alterar por funcionamientos hormonales, funcionamiento mecánico, y van a ir alterándose estas condiciones de funcionamiento entre la fase productiva, que son los osteoblastos, y las células y las funciones destructivas o remodeladoras, que son los osteoblastos. Ahondando en la parte mecánica, vamos a hablar de la función del músculo dentro de este hueso. No podemos aislar los huesos de aparato muscular o el motor plano. Cuando falta el músculo, vamos a hablar de sarcopenia. ¿Ya? La sarcopenia es una falta de tejido muscular. Es una pérdida progresiva y generalizada de la masa musculoesquelética, y esto va a llevar a que hay pérdida de fuerza y funcionalidad del músculo, y es una enfermedad que recién se incorporó como tal en el 2016, hace muy poquito, ¿ya? En donde se estudió y se calificó como una enfermedad. Esto todavía, por lo nuevo que es, no se ha incorporado directamente en lo que son mediciones estandarizadas en la población general. Yo diría en los últimos 5 años están tratando de incorporar a la sarcopenia como una enfermedad prevenible y
tremendamente necesaria, sobre todo por el envejecimiento que se está dando en la población. O sea, no es solamente preocuparnos del hueso, sino que lo que mueve al hueso y lo que hace que el hueso se mantenga duro, que es el músculo, tiene que ser evaluado, ¿ya? Hay escalas de medición de potencia de marcha, de subida y bajada de escaleras, de levantar el peso corporal, que van a ir midiendo la sarcopenia, pero yo no me voy a meter en esa parte, sino que es importante tenerla presente, medirla y tomarla como una condición paralela a esta pérdida de estructura, de movilización que va a tener el adulto mayor en el tiempo. Acá vemos una sarcopenia importante en un muslo, el fémur, en donde se ha perdido la masa muscular y ha sido reemplazada por grasa, que se ve blanquita alrededor, y se aumenta la distribución grasa intramuscular. Por un día que no se mueva un músculo, son 3 días de rehabilitación para que ese músculo vuelva a tener la misma potencia de funcionamiento. 1 por 3. Y eso les puede pasar a cualquiera de ustedes que después de una gripe fuerte, que los deje en cama un par de semanas, no se van a poder levantar, pues por muchas ganas que tengan de hacer cosas, el cuerpo no les va a dar. Y ahí se van a ir recuperando de a poquitito en cuanto a la fuerza. Si eso lo sumamos a un accidente, una persona que ha tenido una enfermedad crónica, que estaba acostada más de 1 mes y medio, como la mamá de la administradora de mi centro médico, que entró por una cara en la piel, ¿ya? Que se le infectó, porque la estaban trasladando en silla de ruedas y el camillero no vio un fierro de un tubo de oxígeno y el tajo de 10 centímetros en la pierna de una abuelita de 78 años. Llevo un mes y medio hospitalizado. Y ya la pobrecita antes se levantaba y caminaba, ahora ya no puede caminar. Está mejor de la herida, pero ha pasado por todo. Pero ya, si esa persona no ha sido estimulada constantemente con su musculatura, imagínense cómo tiene el esqueleto, cómo tiene la masa muscular. Así que por eso, no sé si lo vieron en fracturas de cadera, pero el hecho de que una persona tenga una fractura de cadera y no se opere, ya sea con fierro o con prótesis, esa persona está condenada a morir en un año. Esa es la condición, porque la enfermedad del reposo, el síndrome de postración, una de las cosas es que no la vas a parar más. Y no parar más a esa persona es escaras, neumonias, infecciones urinarias, trombosis venosa, y van a tener esa misma condición. Y el estudio que se hizo en Estados Unidos referente a por qué las fracturas de cadera se tienen que operar todas, a menos que las condiciones del paciente no lo permitan, es esa, ¿ya? Así que, a moverse. Sigue. Bien. Igual que el hueso, lo que se pierde es la cantidad de proteínas que van a unir estos portones. ¿Cómo se ponen por dos? De la miofibrilla, que en realidad la miofibrilla es la célula muscular, ¿ya? No se pierde directamente células propiamente tal, sino que se debilitan. Hay pérdida de masa estructural de las miofibrillas, ¿ya? Aquí está el esquema en donde vemos que un grupo de miofibrillas con una gran cantidad de mitocondrias que le aporta el ATP para que esto se mueva, están unidas con estructuras muy marcadas, las líneas Z,
que ustedes ya conocieron también en histología, permiten que efectivamente estos pedacitos que se llaman sarcómeras se achiquen, y esto más esto más esto más esto más esto más esto va provocando que el músculo se vaya acortando. La potencia la va a dar la cantidad de fibras que hacen el mismo movimiento al mismo tiempo, ¿ya? Pero esta estructura no se pierde. Siguiente. Y estos son los síntomas de la osteoporosis. La osteoporosis no tiene síntomas. La aparición de algunos síntomas va a ser tardía. ¿Y cómo se va a manifestar la osteoporosis? Por dolor, por fracturas en este hueso patológico o por deformidad de este hueso. ¿Ya? Y este esquema muestra, aquí dice signos de la osteoporosis, baja densidad ósea, lo vamos a tocar después. Algunos índices como el FRAX o el OST, el score que se mide para la osteoporosis, pero en realidad esto es pura medición de parámetros, que los vamos a ver después, pero los síntomas son dolor de espalda, pérdida de altura, deformidades espinales y un abdomen prominente, principalmente por la condición de hipercifosis que se va a dar por la fractura patológica progresiva de los cuerpos vertebrales. Pero la osteoporosis, o sea, la enfermedad en sí, no tiene síntomas. Es cuando uno llega a que la debilidad es tan grande que el hueso pierde capacidad de carga y se quiebra, que va a dar síntomas. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ser esa pérdida? ¿La pérdida de altura? No, la pérdida de altura se va a dar por milímetros. Son fracturas que se van a ir dando, digamos, por milímetro y en distintos cuerpos vertebrales. Es distinta la pérdida de altura del disco vertebral. El disco vertebral, todos ustedes van a ser en la mañana 2,5 centímetros más altos que cuando se acuestan. Y es principalmente porque durante la noche un disco vertebral sano, con un núcleo pulposo sano, se va a echar de agüita entre los proteoglicanos del núcleo pulposo. Entonces, dentro de los 36 niveles van a aportar por lo menos 1 milímetro cada uno, y por lo tanto van a ser casi 3 centímetros más altos en la mañana que en la tarde. En el caso de los huesos, cuando se quiebran, esta pérdida de altura es progresiva. Lo vamos a ver después de la foto, y habitualmente van provocando el acuñamiento vertebral, que va a ir provocando la cifosis progresiva de los abuelitos con osteoporosis. Sigan. Entonces, los síntomas van asociados principalmente a las enfermedades causales de osteoporosis, que se pueden dar antes de que lleguemos a la condición o pueden manifestarse ya tardíamente, cuando ya vemos una osteoporosis hecha y derecha, en donde ya estamos llegando tarde. Los déficits de vitamina D, se ha estudiado que ahora hay como una pandemia de falta de vitamina D en la población. Algunos dicen que es porque nos hemos alejado del sol, principalmente porque los índices de radiación ultravioleta son tremendos y provocan cáncer de piel, y en general eso ha provocado que la población cada día tenga menos vitamina D3 activa y condiciona síntomas. Antes se creía que la vitamina D servía solamente para agarrar el calcio y pegarlo al hueso, pero ahora la vitamina D se ve que está asociada a una multiplicidad de procesos a nivel del ser humano, en donde pueden haber manifestaciones osteomusculares, claro, asociadas al calcio, claro, como la contractilidad muscular, por lo tanto va a haber dolor muscular, dolor articular, dolor tendinoso, fatigabilidad,
pero puede también interactuar a trastornos de sueño, porque la vitamina D también tiene relación con la producción de melatonina, y una baja de vitamina D puede dar alteraciones de sueño en las personas. Así que hay que tenerlo presente, y ustedes ya lo vieron también dentro de lo que es el metabolismo fosfocálcico, así que lo voy a obviar. El déficit de calcio, claramente, si no tenemos calcio no podemos producir hueso. Toda la cadena de absorción del calcio, ya sea gastrointestinal, fomentado por acción de vitaminas, por eso también las vitaminas, sobre todo la B12, están importantes en la absorción del calcio a nivel intestinal, como condiciones endocrinas, principalmente tiroideas, que en el hipertiroidismo o en el exceso de levotiroxina, en hipotiroidismo, que se pasan para el otro lado, o sea, salen más allá de los niveles normales de funcionamiento del tiroides, pudieran condicionar que los osteoblastos se vean estimulados y vamos a tener una producción de osteoporosis por hiperactividad de los osteoblastos. Siguiente. Bueno, ya. Te iba a decir que para acá. Nuestro target van a ser los adultos mayores. Como vimos, la osteoporosis no tiene síntomas. Voy a tener que estar pendiente de cosas ajenas a los síntomas, porque no hay ninguno, de que esta persona pudiera condicionar alteraciones de mal funcionamiento por mala absorción o malas condiciones que lleven a una pérdida de algún de estos elementos que recién vimos, y fomentar la osteoporosis. Por lo tanto, va a ser importante evaluar el enflaquecimiento del adulto mayor, la mala nutrición por diversas razones, la potencialidad de tener hemorragias condiciona alteraciones del funcionamiento hepático, y pudieran, sobre todo también en pacientes que son que tienen una control con anticoagulantes por arritmia, etcétera, etcétera, que pudieran alterar también el ritmo, como vimos, de la absorción de calcio. La estetiquez propia del adulto mayor, esta condición te va a dar un enlentecimiento de la motilidad intestinal, va a alterar los déficits de incorporación de vitamina B12, de vitamina D y de calcio a nivel intestinal, y condiciones de adelgazamiento cutáneo que te van a condicionar que efectivamente ese colágeno no está funcionando bien y está con una potencialidad, porque la matriz ósea primero se forma de colágeno y después se va calcificando para poder ir aumentando su grosor. Siguiente. Cuando llegamos a este nivel, en donde efectivamente por debilidad de las trabéculas óseas se quiebran y deformo mi hueso, ya estamos tarde, ¿ya? Y es más, cuando ya tengo una fractura osteoporótica, el 15% de esas personas que ya se fracturaron al año se van a fracturar de nuevo. Tenemos que prevenir la osteoporosis. Todo paciente es una condición que yo manejo, no está en ningún libro. Todo paciente de más de 60 años que tenga una fractura, yo de todas maneras, sobre todo si es mujer, le pido una densitometría ósea. ¿Ya? Eso no está en ningún libro, pero yo me he encontrado con osteoporosis severas, que no son osteoporosis radiológicas, uno ve un hueso relativamente normal, pero estructuralmente está funcionando como un hueso osteoporótico, ¿ya? Así que puede ser un tips que ustedes a nivel de médico general lo puedan aplicar y se pueden encontrar con sorpresas, ¿ya? Porque ya el hecho de tener una fractura es porque ya llegamos tarde para ese paciente. ¿Sí? Y la segunda fractura ya no. La clave de esto es la prevención.
Sí, como cualquier enfermedad crónica, las condiciones previas a la presentación, ya sea la diabetes, los hipertensos, etcétera, uno puede tener antecedentes y por lo tanto tengo que tener la capacidad de crear cambios para prevenir. Se han hecho escalas para poder, escúchame acá, el FRAX o el OST son elementos súper útiles para determinar el riesgo que yo voy a tener de fracturarme en los próximos 10 años. Si se lo quieren ustedes aplicar, métanse a esta maquinita, no se ha cargado todavía, pero ponen todos los datos y les va a salir acá el riesgo que ustedes tienen de quebrarse. Esto lo pueden bajar al celular y lo pueden tener ustedes en su consulta si quieren hacer alguna evaluación mayor, ¿ya? Así que el índice FRAX lo están ocupando bastante de moda y desde el punto de vista de condición preventiva es tremendamente útil, sobre todo porque la población se está envejeciendo y bastante rápido, chicos, ¿ya? Volvamos a la arriba. Y el OST es exactamente lo mismo, es otro índice de Osteoporosis Assessment Tool, en donde efectivamente es un poquito más corta y les permite también tener la aproximación de riesgo de fractura en el tiempo. Volvamos allá, después lo cachureamos. Y a nivel nacional, nosotros ocupamos lo que habitualmente en el mundo está como más estimado en forma alba por la OMS, que es la evaluación de la masa ósea. Siguiente. Y esto se hace a través de un estudio radiológico, o sea, hay radiación ionizante, es a través de rayos, que se hace en unas máquinas especiales para esto, con una emisión de rayos bastante baja, pero no menor, para poder identificar la densidad de calcio que hay en el esqueleto. La idea que esta medición, que se va a llamar, medimos densidad, densitometría ósea, es que sea un procedimiento ojalá fácil, efectivo, seguro, no invasivo, y por eso es que la OMS la tiene como gold standard todavía para la detección de masa ósea en los pacientes que necesitamos medirlo, en una máquina de rayos que tira dos emisiones. Una más dura para que atraviese el hueso y una más blanda para que se noten las partes blandas, y el computador hace la diferencia entre lo blando y lo duro, y esa condición es la masa ósea que hay debajo. Eso se puede medir a nivel de grandes segmentos, como por ejemplo la columna, o segmentos muy focalizados, como puede ser el calcáneo, estas densitometría que son puntuales y de screening, este elemento que incluso es móvil, transportable y tiene cierta validez en cuanto a las mediciones estandarizadas, o condiciones específicas como por ejemplo los huesos que con mayor facilidad se quiebran en el adulto mayor, que son los cuellos femorales y las fracturas de radio. Entonces se miden columna, caderas y radio distal como elementos de medición estandarizada. Siguiente. Esa la densitometría ósea se ocupa para prevenir o solamente para ver cuando hay. Te puede servir de screening, o sea, de prevención para detectar precocemente el riesgo que tú tienes de osteoporosis, o te sirve para controlar tu tratamiento, donde tú el diagnóstico de osteoporosis lo vamos a ver ahora.
Ahí te va a quedar más claro. Claro. Entonces, esto es más de lo que yo les dije. Aquí hay un poquitito. La radiación es muy baja la que se ocupa en la densitometría. Va de 0,5 a 2,4 microsieverts. Pero lo ideal para una persona que trabaja en rayos es que la exposición anual no sea mayor a 6 microsieverts. ¿Ya? Antes de que empiecen a alterarte tu médula, digamos, y puedan ocasionar problemas por radiación. Así que es menor, por eso la osteoporosis, o sea, la densitometría está estandarizada para que se mida cada 2 años. ¿Ya? No es todos los años, no cada 6 meses, no cada 3 meses a ver si qué te ha pasado con el calcio en este último tiempo. No. Hay exposición mínima, pero hay que tener cuidado con esa exposición a radiación. ¿Ya? Esto es un poquito lo que les decía, cómo se hacía el balance siguiente. Y acá, ¿cómo diagnosticaríamos una osteoporosis? ¿Cómo se le ocurre? ¿Tiene síntomas? No. Y cuando llega una fractura, ya llegamos tarde. O sea, no, tú miras ahí, sí, el hueso está más blandito, se quebró, osteoporosis, pero ya no llegamos. La osteoporosis, como no tiene síntomas, no es una enfermedad. Así lo entiendo yo. La osteoporosis es un riesgo, una condición estadística, en donde tenemos gente con muy buen hueso, en verde, gente con poco hueso, en amarillo, osteopenia, y gente con un hueso tan débil que se va a quebrar si se caen en las mismas condiciones. Por lo tanto, si yo me mido en cantidad de hueso versus mi edad, puedo caer en esta categoría, en esta categoría o en esta categoría. Tengo hueso de sobra, tengo poco hueso, o mis huesos están muy débiles, tienen tan poca masa ósea que no me van a aguantar un porrazo. ¿Ya? Entonces, no es una enfermedad en sí, porque no tiene síntomas, obviamente. O sea, la osteoporosis no altera el bienestar mental, físico o social de la persona, pero sí sus consecuencias. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser estadístico y va a condicionar este riesgo de que yo me pueda fracturar con caídas muy simples de baja energía. ¿Ya? Acá, en este gráfico, para que ustedes aprendan a interpretar una densitometría ósea, se mide segmentariamente todas las vértebras, los cuerpos vertebrales de la columna lumbar, que son los que están más expuestos, ¿ya? Y se saca un promedio por cada una de los niveles lumbares y el promedio general se grafica. La cantidad de masa versus la edad del paciente. O sea, en este caso tenemos esa masa a los casi 50 años. ¿Ya? Y ese puntito se lleva a este gráfico que afortunadamente en Chile ya tenemos la graficación de población chilena, porque esto varía por raza y varía por edad, como vemos acá. La población chilena ya está graficada en los panel de evaluación a nivel de osteoporosis en los software que se venden acá, en donde tenemos 3 rayitas. Y aquí entran las desviaciones estándar, la curva de Gauss. El promedio en la raya del centro. Ese es el promedio para la población estandarizada en Chile. Una desviación estándar sobre ella, una desviación estándar bajo ella. Entre esos se tiene que manejar, ojalá, el 98% de la población. ¿Bien? Cuando tú tienes mucho hueso, estás en este semáforo visual fatático. Quiere decir que aunque pase el tiempo, aunque alteres
digamos, todo tu funcionamiento por la parte etaria, no vas a llegar nunca a tener osteoporosis. Esto es predictivo también, ¿ya? Y como una raya, tú la puedes determinar con 2 puntos, le tomas la osteoporosis, o sea, la densitometría hoy día, y se la tomas en 2 años más, y ya puedes tener la tendencia. ¿Bien? Entonces, si esto va hacia abajo, tú puedes evaluar si va a haber un riesgo y tienes que fomentar la producción de calcio en esa persona. O si se mantiene, fantástico, porque nunca, aunque llegues a los 100 años o 120, según la FP que tiene que estar por acá, tendría que ser una condición relativamente normal. El problema es que después de los 45, una masa ósea normal, ¡pum!, cae. Menopausia. Y cae feo, ¿ya? Y en el caso de los varones, va a tener un descenso más tardío que al nivel de los 70, ¿ya? Pero la menopausia es notoriamente la causal mayor de osteoporosis sintomática en esas edades, entre los 45 y los 55 años. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una buena masa muscular, una buena masa ósea, que se va a crear antes de los 30 años, o sea, ustedes tienen poquitos años más para aumentar masa. ¿Verdad? Una pregunta. Si hay niños de menopausia que creo que esa madre de la reemplazo hormonal se le toca caída. Si tú te da menopausia, teóricamente dilatas la caída, pero los estrógenos o la terapia de reemplazo no la puedes eternizar. A los 6 años tienen un alto riesgo de cáncer de endometrio si mantienen terapia hormonal sustitutiva. La terapia hormonal sustitutiva es para disminuir los síntomas de la menopausia, pero no para mantener a la persona, digamos, menos ovulando. Pero reemplaza la osteoporosis, ¿no? La reemplazarías porque efectivamente tienes un aporte de estrógeno extra, ¿ya? Pero ese es el contexto. Entonces, la osteoporosis tendría siendo el riesgo de que si me caigo, me quedo, ¿ya? Y para tener la prevención o ver la tendencia y por ende también el riesgo que tengo de llegar a ese estado, vamos a ocupar la densitometría ósea. Sigamos. Es importante, bueno, la densitometría, esto es lo que yo ya les expliqué. Mide el esqueleto axial, el promedio de la columna lumbar entre L1 y L4. No L5 porque ahí a ese nivel están las alas ilíacas, entonces aumenta la masa ósea y me altera la medición. El esqueleto trabecular, principalmente en calcáneo y antebrazo, como veíamos acá, y el esqueleto apendicular, principalmente en las zonas de carga que van a ser el cuello femoral, el triángulo de Warts que ustedes vieron en patología de cadera, que es donde se aplica incluso en la parte más dura del hueso para poder poner los tornillos cuando se operan, y para medir prácticamente los 3 tipos de estructura ósea que nos van a servir. Y ahí voy graficando de acuerdo a lo que me muestra la medición. Sigan. Entonces, la densitometría ósea van a mostrar 12 scores. El T-score, que vendría siendo el número de desviaciones estándar con respecto al valor promedio de la población medible. Como te digo, hay estándares por país y Chile ya tiene el suyo. Y el Z-score es el número de desviaciones estándar del valor promedio de la densitometría en la población de la misma edad y sexo del paciente. O sea, las dos cosas son importantes. Entre el estándar normal de la población y el estándar a la misma edad del paciente. Son dos diferencias. ¿Ya? Tiene una alta especificidad, o sea, si hay alteración en esta medición, es tremendamente específico de que hay pérdida de masa ósea
pero la sensibilidad es un poquito menor porque pueden haber condiciones que alteren estas mediciones. ¿Sí? Una pregunta, si es una medición que se calcula con desviación estándar, que es como un parámetro como de la población, a lo que dije, si la población baja su densidad ósea como integral, como la población envejece, ese no iría como bajando y la gente como que... Claro, por eso es importante los dos estándares. El T-score es una persona normal antes de la menopausia. ¿Y cómo estás tú a tu edad en comparación con el resto de la población? No, claro, pero lo que es que como cada vez la gente es más vieja y hace menos ejercicio y hay más obesidad y como muchas cosas así, no puede ser que a la larga como que se modifique este score y como que la desviación sea más baja de lo que no sé. O sea, se supone que estos niveles de peligrosidad van a estar dados por la estructura. La modificación de la curva va a ser más viejo o antes, dependiendo de la edad, como tú lo dices, pero el nivel de firmeza del hueso no va a cambiar. Ah, ya. Ese es el no sé si me expliqué. Entonces, dijimos que la densitometría es un proceso, o sea, un procedimiento fácil, efectivo, seguro, no invasivo, indoloro, etcétera, etcétera. Pero hay que tener ciertas precauciones. Por eso baja la sensibilidad. Pueden haber elementos que alteren la medición de rayos, como los clips metálicos de la ropa, el uso de faja, algún elemento de corset o el uso de contrastes en personas que en el momento de hacerse la densitometría pudieran causar alteraciones. Y intrínseco, principalmente que la medición sea en más o sea, en vértebras aplastadas, o sea, que efectivamente haya una condicionante de mayor densidad ósea, pero con un hueso ya patológico. Tratamientos con alendronatos, hay que tener ciertas precauciones también que pueden variar un poco la condición real del hueso. Sirve para medir efectividad de tratamientos, pero hay que tener esa precaución. Y procesos que, por ejemplo, los osteofitos, las columnas muy degenerativas, pueden dar una falsa condición de mayor densidad ósea a nivel de columna. Por eso es importante medir los 3 parámetros que habitualmente se miden para no hacerle caso solamente a la columna, porque los osteofitos van a dar más densidad ósea. ¿Ya? Aquí hay otras limitaciones en las cuales se puede dar y hay que tener ojo para ello. ¿Sí? Los criterios de la OMS. Aquí esto es como para que tengan la visión de la medición en los T-score. ¿Ya? Vamos a hablar de personas con densidad ósea normal, si está entre más y menos una desviación estándar. Cuando pasan de 1 y llegan a menos 2,5 va a haber osteopenia, sobre 2,5 va a haber osteoporosis, y ahí vamos a tener una osteoporosis establecida o una osteoporosis severa si esto pasa de los 3,5 desviaciones estándar del promedio. Siguiente. Hasta ahora preguntas, ¿no? Bien. Decíamos que la osteoporosis, o sea, la densitometría puede tener variaciones por raza. Las mediciones han sido un poquito clasistas al respecto, porque todas las publicaciones han sido en raza blanca, de las utilidades de este examen. Pero ya se están creando, digamos, mediciones específicas para afrodescendientes, que con nuestra migración también hay que tener presente que podemos tener estas alteraciones en el tiempo con el cambio migratorio que ha tenido Chile en el último tiempo. Y también en grupos etarios específicos, sobre todo los hombres, que de alguna manera van a tener este proceso un poco más lejano, o los niños, hay algunas modificaciones en el Z-score
para tener una interpretación adecuada, pero por lo general quédense con lo global y general que conversamos. Bien. Ya. Yo ya les expliqué, esta es la interpretación que veíamos, se mide en forma focalizado, se grafica en las dos definiciones estándar superior e inferior y el promedio para la población que estamos midiendo. Sigue. El tratamiento va a depender de la causa, en donde vamos a tener factores etarios, poco que hacer acá. La actividad de la persona, aquí sí tenemos mucho que hacer, ¿ya? Porque efectivamente el fomentar actividad física en el adulto mayor y a toda edad, porque en realidad antes de los 30 es maravilloso que juntemos calcio, ¿ya? Y no nos vamos a arrepentir de ello después de la menopausia y de la andropausia si tenemos una masa ósea adecuada. Condiciones de menopausia precoz, ya sea hormonal o tumoral, por resección ovárica, también va a condicionar el mismo cuento de pérdida ósea precoz, ¿ya? Entonces, actividad, hábitos, una buena alimentación, sobre todo de los elementos que están influyendo en el metabolismo óseo, las patologías contribuyentes, la polifarmacia también, porque hay interacción de las drogas con la absorción y algunos metabolitos específicos. Y, ojo, cualquier fractura que, chuta, estáis muy joven para que te pase esto, o sea, voy caminando, me torcí, me quebré la base del quinto, en realidad, si tiene más de 60 años, yo les sugiero que siempre tengan la osteoporosis o un riesgo patológico de densidad ósea presente y si pueden, tomen una densitometría ósea. Y ahí vamos a apuntar el tratamiento hacia el aporte o la absorción, dependiendo de los factores que encontremos, a la fijación de calcio, ahí es donde entran los alendronatos principalmente, hay alendronatos de uso semanal, alendronatos de uso mensual y bifosfonatos que son de uso anual, que son, digamos, inyectables y que mantienen el estímulo, digamos, a nivel como el denosumab, que estimula directamente, no estimula, sino que inhibe directamente los osteoclastos, ¿ya? Y evita que siga funcionando, tirando el prepararse para el otro lado, que los osteoclastos funcionen y los osteoclastos no trabajen y va condicionando que el calcio se vaya fijando en forma adecuada. Y lo más importante también, el control de los logros, ya sea a través del ejercicio o del aporte y absorción, que es la mantención de este estado, ¿ya? En realidad, y eso también es importante porque los recursos son escasos. Cuando ustedes inician un tratamiento, ya sea con bifosfonato o con estas terapias como el denosumab, que son bloqueadores hormonales directamente de ciertas células, si ustedes lo suspenden, el paciente lamentablemente no tiene la adherencia de mantenerlo porque por las diversas razones, costo económico, flojera de tomárselo, olvido, es tremendamente importante que esto se pierde rápidamente. Si ustedes, esto se ha estudiado en denosumab principalmente, para que tengan buena fijación de calcio, tienen que tomar 8 años el medicamento. Si cortan el tratamiento antes del año 8, en un año pierden todo lo ganado. Y eso es tremendamente importante cuando también se ve asociado a que no hay cambios de hábito o hay otras condiciones que pudieran dar que esta osteoporosis se acelere, ¿ya? Entonces también hay que pensar en educar a los pacientes de que lo que vamos a hacer es algo a largo plazo, ¿ya? Porque mínimo 8 años. Mínimo 8 años para tener un efecto permanente ganado. De lo contrario, pierde todo en un año. 7. Y parece que ahí está. Vale, me falta. Entonces, nuestro target
y el de ustedes principalmente va a ser el adulto mayor. Es tremendamente importante la prevención en todo este proceso, la actividad física principalmente asociado a fuerza, o sea, la tirantez, la acción directa del músculo sobre el periósteo es la base de todos estos procesos, y el diagnóstico precoz desde el punto de vista estadístico, porque cuando ya hay fracturas de por medio, llegamos tarde, es la base del tratamiento de osteoporosis. ¿Preguntas? El tratamiento entonces sería con la herida, por tanto la primera gente y después la intención. Exactamente. Y si no funciona el glifosato, se da el derecho. O sea, juntos. Mira, en medicina todo es relativo. Si tú encuentras una persona con osteoporosis severa, ¿ya?, y tienes los medios para, y la persona también, para mantener los tiempos, es preferible que tú, estamos hablando de presión estándar de más de 30, ¿ya?, junto con todo lo que son los cambios de hábitos de vida y alimentación y un descarte de trastornos metabólicos de base, partirías con denosumab como primera alternativa, ¿ya? El denosumab se creó para endurecer los huesos con cáncer. Su primera acción a nivel de mercado fue tratar las metástasis óseas, pero después se incorporó al tratamiento de osteoporosis severas y ha tenido muy buenos resultados en esta condición. El otro uso también se sigue dando. Los bifosfonatos, los semanales o los mensuales como el ivandronato, lo que ayudan, porque la acción es exactamente la misma, ayudan a la adherencia del paciente. Y aún así se te olvida tomarse la pastilla al mes. Pero claramente ayudan a la adherencia de tomarse esa pastillita, que como es un ácido, provoca problemas a la guata, hay que tomárselo con harta agua, caminar por lo menos 1 hora antes de tomar desayuno para que no se mezcle con comida, y por otro lado caminar para que la pastilla no se te pegue en la mucosa gástrica y te provoca una úlcera o una gastritis, y ahí ese contexto lo haces una vez al mes. De lo contrario, los otros alendronatos semanales tienes que hacer el mismo procedimiento, pero una vez por semana. Hagamos una pausita.